Rápido, al agua. Los veo. Yo me encargo. Alto. Vas a dispararle a esa chica. En solo 7 segundos, una familia entera cayó al infierno. Aquello no fue un accidente de rafting. En la cima de la colina, un hombre armado apuntaba a este padre y su hija en el agua. Y todo comenzó de la forma más absurda posible, unos días antes. Solo habían pedido indicaciones en una gasolinera. Primero hay que explicar cómo terminaron en ese camino. La hija añadió un destino de última hora, una academia de arte situada a 9 horas en coche. Como todos los hoteles estaban llenos, el padre propuso acampar por una noche. En la gasolinera, un desconocido miró fijamente a la chica y preguntó: ¿Qué edad tienes? ¿16? ¿17? Mientras tanto, la amable dueña comenzó a preguntarles a dónde iban y dónde pensaban alojarse. Luego les dibujó un mapa con sus propias manos. Es un lugar precioso, gratuito y sin nadie alrededor. Solo tienen que girar en la siguiente curva. Presta atención a sus palabras. Cada una era una trampa. Hay un pequeño letrero en el cruce. Tendrán que ir despacio o lo pasarán de largo. Después de esa curva, solo queda una milla. Solo una milla. En cuanto padre e hija se marcharon, ella tomó el radio y dijo 3 palabras. Llamando a Stanley. Esta película se llama One Mile, y cuenta como entre el mundo normal y el infierno solo hay una milla de distancia. Rápido, al agua. Los veo. Yo me encargo. Alto. Vas a dispararle a esa chica. En solo 7 segundos, una familia entera cayó al infierno. Aquello no fue un accidente de rafting. En la cima de la colina, un hombre armado apuntaba a este padre y su hija en el agua. Y todo comenzó de la forma más absurda posible, unos días antes. Solo habían pedido indicaciones en una gasolinera. Primero hay que explicar cómo terminaron en ese camino. La hija añadió un destino de última hora, una academia de arte situada a 9 horas en coche. Como todos los hoteles estaban llenos, el padre propuso acampar por una noche. En la gasolinera, un desconocido miró fijamente a la chica y preguntó: ¿Qué edad tienes? ¿16? ¿17? Mientras tanto, la amable dueña comenzó a preguntarles a dónde iban y dónde pensaban alojarse. Luego les dibujó un mapa con sus propias manos. Es un lugar precioso, gratuito y sin nadie alrededor. Solo tienen que girar en la siguiente curva. Presta atención a sus palabras. Cada una era una trampa. Hay un pequeño letrero en el cruce. Tendrán que ir despacio o lo pasarán de largo. Después de esa curva, solo queda una milla. Solo una milla. En cuanto padre e hija se marcharon, ella tomó el radio y dijo 3 palabras. Llamando a Stanley. Esta película se llama One Mile, y cuenta como entre el mundo normal y el infierno solo hay una milla de distancia. El protagonista, Daniel, es un exsoldado de las fuerzas especiales que acaba de dejar el ejército. Pasó años ausente durante la infancia de su hija. Alex, de 17 años, ni siquiera lo llama papá, solo le dice Daniel. Antes de salir, ella le hizo una petición. Guarda tu pistola en el compartimento del coche. No quiero que la gente piense que mi padre está loco. Recuerda esa pistola encerrada. Será la llave para salir de todas las situaciones desesperadas que vendrán después. Voy a decirlo desde ahora, esta no es una película de secuestros, sino una guerra entre 2 padres. Cuando llegues al final, volverás a dejar tu me gusta. ¿Y esa enorme explosión? ¿Y por qué el último plano pone la piel de gallina? La respuesta está escondida en los últimos 3 minutos. Te aseguro que no la adivinarás. Siguiendo el mapa, encuentran el mojón que dice 1 mile, junto a la carretera. El campamento parece una postal, un lago cristalino, un bosque de pinos, y ni una sola persona. La pareja del inicio también escuchó exactamente la misma frase: tendrán todo el lago para ustedes solos. La relación entre padre e hija empieza a mejorar mientras montan la tienda y recuerdan las acampadas de cuando ella era pequeña. Alex saca un cuaderno de dibujos y le enseña las ilustraciones que llevaba 4 años haciendo en secreto. El padre solo le dice una frase: nunca dejes de dibujar. Y esas palabras valen más que cualquier disculpa. Recuerda ese cuaderno. Volverá a aparecer en el momento más oscuro de toda la película. Antes de que anochezca, se oye un silbido entre los árboles. No es un pájaro, es gente enviándose señales. Vete. No mires atrás. Oye. Vuelve aquí. Corre. Corre. Regresa al coche. Van hacia ti. Se están llevando la camioneta. En el instante en que se llevan la camioneta, estalla la pista más importante. La pistola seguía encerrada dentro del vehículo. Con una simple frase de su hija, no seas un paleto, ambos terminaron convertidos en presas indefensas. 6 cazadores comienzan a rodearlos. Muy pronto descubrirán una cosa. Papá. No. Detente. Corran hacia el bosque. Por allí. El protagonista derriba a 3 de ellos, pero los cazadores tienen ballestas, radios y conocen perfectamente el terreno. Padre e hija se internan en el bosque y encuentran refugio en una pequeña cabaña. En un rincón descubren un cadáver. La hija entra en pánico y se culpa por haberle pedido que guardara la pistola. Pero el padre mantiene la calma. Purifica el agua del arroyo con pastillas y saca raciones militares de su mochila. Luego le dice: no es culpa tuya. Fíjate en este detalle, se suponía que iban a visitar una universidad, pero la mochila del padre está equipada como si fuera a una misión militar. Ese hombre nunca abandonó realmente el campo de batalla.
lo largo de los años he pasado por situaciones mucho peores que esta y siempre he logrado salir adelante. Y entonces ni siquiera estaba intentando proteger a la persona que más amo en este mundo. Vamos a salir de esta, te lo prometo. Esos tipos aún no lo saben, pero se metieron con el padre equivocado. Esa frase, se metieron con el padre equivocado, no era una simple fanfarronada. Empieza a orientarse como un verdadero soldado, observa una línea perfectamente recta entre los árboles. En la naturaleza no existen las líneas rectas, si hay una, significa que fue creada por el hombre, probablemente unas vías de tren. Siguiendo las vías, encuentra una caravana equipada con una antena. Busca una radio y algunas armas, pero lo único que encuentra es una segunda emboscada. Papá. Alex, corre. Vuelve aquí, mocoso. La verdad, ya no sabía qué hacer. El precio de aquella batalla fue que su propia hija terminó quitándole la vida a un hombre. Con apenas 17 años, sostenía el cuchillo con las manos temblando mientras decía: tengo sangre en las manos. Su padre la abrazó con fuerza y solo le respondió una frase. ¿Eran ellos, o éramos nosotros? Puede sonar cruel, pero en ese momento era la única forma que tenía un padre de consolar a su hija. Esa misma noche, junto a la fogata, él también decidió contarle toda la verdad. Nunca se había retirado del ejército. En realidad, lo habían expulsado. Durante su última misión de evacuación, alguien le entregó un bebé a través de una cerca de alambre. Su comandante le ordenó que lo soltara, pero él desobedeció la orden e incluso golpeó a un superior para intentar salvarlo. Aún así, aquel bebé no logró salir con vida. Sinceramente, la escena que más me emocionó de toda la película no fue ninguna pelea. Fue cuando terminó de contar esa historia, y por primera vez, su hija lo miró con calma y le dijo: papá. Después de tantos años de distancia, fue en medio del infierno donde una hija volvió a aceptar a su padre. Al amanecer, el cerco estaba completamente cerrado. Retrocedieron hasta el borde de un acantilado. Ya no había salida. Abajo solo había un río de aguas violentas. La chica dijo: tengo miedo. Y su padre respondió: tienes que confiar en mí. We need the hope. No. Yes, you have to trust me. It looks the hope. Don't. Fine, just do it. There is no other choice, Alex. Ok. Go. Ok. ¿Ya reconociste esta escena? Después de caer al agua comienza uno de los momentos más intensos de toda la película. Ahora entiendes quién estaba en el río y por qué los hombres armados no se atrevían a disparar desde arriba. Ellos necesitaban a la chica viva. No disparen. Van a herir a la muchacha. Alex, are you okay? Are you okay? Yeah, I'm there. Get under the water. Y see him. I'm going to get him. No, you're going to hit him. El padre fue capturado en la orilla del río. Uno de los cazadores dijo: niña, será mejor que no veas esto. Y la empujó hacia las aguas profundas. Después la subieron a una lancha y la llevaron hasta una isla en medio del lago. Cuando despertó, una mujer intentó convencerla de que aceptara su destino. Yo también fui secuestrada, igual que tú. ¿Recuerdas a la pareja que aparecía grabando al comienzo de la película? En los subtítulos ella se llamaba Lily. Eso significa que todo estaba conectado. La mujer de la gasolinera dibujando el mapa. Los silbidos dentro del campamento. Las órdenes de capturar muchachas con vida. Aquella red llevaba funcionando desde hacía muchísimo tiempo. Entonces aparece Stanley, el líder de la secta. No la golpea. No la amenaza. Simplemente abre su cuaderno de dibujos. Is this yours? It's beautiful work, truly. When I flip through these pages, I can see you view the world differently. Just like it. La misma frase puede significar cosas completamente distintas. Cuando la dice un padre, significa esperanza. Cuando la dice un traficante, significa manipulación. Y eso es precisamente lo que hace tan aterradora esta película. Mientras tanto, el padre seguía con vida. Logró salir del río y encontró al cazador que había intentado ejecutarlo. Entonces le devolvió exactamente las mismas palabras. That's a no. Después eliminó a varios hombres, capturó a uno con vida y lo interrogó. Lo que descubrió era incluso peor que el secuestro. Aquella comunidad que se hacía llamar un paraíso tenía el agua contaminada por una planta química. Durante años no había sobrevivido ni un solo recién nacido. ¿Recuerdas la escena del parto al principio? La anciana decía: ya es el quinto. Ahora entendemos lo que realmente quería decir. En lugar de abandonar el lugar o denunciar a la empresa, decidieron secuestrar jóvenes del exterior para asegurar la supervivencia de su comunidad. Y aquí hay un detalle muy importante. Las mismas tácticas que utilizan estos cazadores también existen en la vida real. Primero te preguntan hacia dónde vas. Luego se ofrecen a dibujarte un mapa. Te aseguran que el camino es completamente seguro y que no hay nadie alrededor. Pero apenas te alejas, comienzan a comunicarse por radio. Si alguna vez haces un viaje por carretera y alguien insiste demasiado en ayudarte, mantente alerta. Una persona realmente amable te indica el camino y sigue con su vida. No informa a otras personas sobre cada uno de tus movimientos. Mientras tanto, Danny ya tenía un plan. La única forma de recuperar a su hija era intercambiar rehenes. Entregaría a Ray, el hijo de Stanley, a cambio de Alex. Pero había una condición. Debía presentarse completamente solo.
Mientras avanzaban hacia el lugar del intercambio, Rey no dejaba de provocarlo. Será mejor que me mates ahora mismo. De todos modos, ni tú ni tu hija van a salir vivos de aquí. Danny no respondió. Simplemente siguió caminando. Lo que nadie sabía era que media hora antes ya había preparado el terreno. Había entrado en la taberna y abierto discretamente la llave del gas. Todo estaba listo. Cuando finalmente quedó frente a Stanley, este sonrió con total tranquilidad y pronunció la frase más perturbadora de toda la película. He cuidado de tu hija como si fuera parte de mi familia. Si estuvieras en mi lugar, habrías hecho exactamente lo mismo. Look, there, says only one piece. You'd have done the same thing if you were me. Danny respondió sin dudarlo. No, y volunté. Stanley volvió a preguntarle. ¿No amas a tu familia? Y Danny respondió con una frase que resume toda la historia. Parece que tú y yo tenemos una definición muy distinta de lo que significa amar. El intercambio parecía haber salido bien. Alex por fin estaba otra vez junto a su padre. Pero apenas dieron unos pasos, Ray se lanzó violentamente sobre Danny. En ese mismo instante, la chispa que nadie esperaba convirtió todo el edificio en una enorme trampa. El lugar estaba completamente lleno de gas. Danny reaccionó de inmediato. Sujetó a su hija y ambos corrieron hacia una cámara frigorífica. Usaron enormes bloques de carne congelada y las estructuras metálicas como protección. Get inside. Y ella slow you down. Segundos después. La explosión sacudió todo el edificio. Cuando el humo comenzó a disiparse, parecía que la pesadilla finalmente había terminado. Y es entonces cuando toda la película cobra un significado completamente distinto. El mapa que dibujó la mujer de la gasolinera estaba relacionado con Lily. Era la misma organización. La pistola encerrada dentro del vehículo obligó al protagonista a sobrevivir usando únicamente sus manos, durante gran parte de la historia. El bebé que no pudo salvar años atrás explica por qué ahora estaba dispuesto a sacrificar absolutamente todo, para rescatar a su hija. Incluso el cuaderno de dibujos aparece 2 veces. La primera sirve para que una hija vuelva a reconocer a su padre. La segunda sirve para que unos traficantes elijan a sus próximas víctimas. Nada fue casualidad. Por eso digo que esta película no trata solo de rescatar a una hija. Habla de 2 padres completamente diferentes. Uno intenta reparar con su propia vida los años que estuvo ausente. El otro roba a los hijos de los demás para mantener con vida a su propia comunidad. Los dos dicen actuar por la familia. Pero uno representa el verdadero amor. El otro representa el egoísmo llevado al extremo. Una sola decisión puede convertir a una persona en un héroe. O en un monstruo. Al final, la familia consigue sobrevivir. Tiempo después acompañan a Alex a ingresar en una escuela de arte. Por fin parece que la paz ha regresado a sus vidas. Sin embargo, justo antes de que aparezcan los créditos, la cámara vuelve lentamente hacia las ruinas de la explosión. Y ocurre algo inesperado. La mano de Stanley se mueve. Sigue viva. Eso prepara el camino para la secuela, titulada In the Shadows. Después de terminar esta película, hubo una reflexión que no dejó de dar vueltas en mi cabeza. Alex pudo volver a sonreír porque, por fin, encontró el valor para decirle a su padre todo aquello que había guardado durante años. A veces, una sola conversación puede sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Hay alguna frase que llevas años queriendo decirle a alguien de tu familia y todavía no has encontrado el valor para hacerlo? Te leo en los comentarios. Y, por cierto, todavía queda un detalle oculto que casi nadie notó. El líder de los cazadores pronuncia una frase en la montaña que conecta directamente con el título de la película. Si la descubriste, cuéntamelo en los comentarios.